Propiedades coligativas. Cuando nosotros analizamos las propiedades generales de las disoluciones químicas, podemos encontrar dos tipos. Aquellas que dependen de la naturaleza química del soluto o qué es, y estas se llaman propiedades constitutivas, como por ejemplo densidad, viscosidad, conductividad eléctrica, entre otras. Y también tenemos las que dependen de la concentración de soluto en disolución o de la cantidad de materia. Y estas se llaman propiedades coligativas y corresponden a cuatro: disminución de la presión de vapor, aumento ebullioscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. La presión de vapor es la fuerza ejercida por un vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en equilibrio dinámico. Este aumenta a medida que nosotros incrementamos la temperatura. Es importante saber que no todos los líquidos tienen la misma presión de vapor a distintas temperaturas. Cada uno va a tener entonces, según su volatilidad, presiones de vapores distintas, inclusive en la misma temperatura. Cuando hablamos de presión de vapor es importante diferenciar entre sustancias volátiles y no volátiles. Aquellas que son volátiles tienen poca atracción entre sus moléculas componentes, por lo tanto la presión de vapor es mayor porque les es más fácil volatilizarse o evaporarse. Y aquellas que no son volátiles tienen gran atracción entre sus moléculas, por lo tanto la presión de vapor es pequeña debido a que le cuesta evaporarse, tiende a quedarse en solución. En la propiedad de disminución de presión de vapor, nosotros al tener una sustancia pura como solvente, tiene cierta presión de vapor característica a la temperatura específica en la que esté. Cuando nosotros agregamos un soluto no volátil en un solvente puro, lo que vamos a hacer es que la superficie de evaporación se vea disminuida, por lo tanto, le cuesta mucho más evaporarse. Es por eso que también entonces la presión de vapor disminuye. Siempre la presión de la solución va a ser menor que la presión del solvente puro. De la presión de vapor estamos hablando. Cuando nosotros tenemos esa variación como delta P, nosotros vamos a tener una disminución sí o sí, ¿ya? Esa es la simbología de la propiedad de disminución de presión de vapor. Y está relacionada con la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor de la solución. Cuando nosotros tenemos una mezcla de solventes volátiles, lo importante es saber que cada uno de ellos va a tener una capacidad de volatilización distinta. Por lo tanto, al final, nosotros vamos a tener que cada uno de ellos, y dependiente de su concentración, van a hacer cierto aporte para la presión de vapor de la solución total. Es por eso que nosotros tenemos por separado fórmulas donde podemos saber cómo afecta el solvente o la sustancia A y cómo afecta la concentración también de la sustancia B o soluto. Y finalmente, ambas ecuaciones se combinan para poder encontrar la presión de vapor de la solución como una suma. Cuando nosotros hablamos de la disminución de presión de vapor por la presencia de un soluto no volátil, nosotros vamos a tener entonces que finalmente la disminución de esa presión de vapor va a depender de cómo afecta la concentración de la sustancia B a la presión del solvente puro. Por lo tanto, acá lo que nosotros relacionamos es una multiplicación entre la fracción molar del soluto con la presión de vapor del solvente puro. Y eso nos va a dar entonces la disminución de presión de vapor. En este ejercicio nos piden calcular la presión de vapor del agua cuando se disuelven 5,67 gramos de glucosa, y nos dan la fórmula, en 25,2 gramos de agua a 25 grados Celsius. También nos dan la presión de vapor del agua pura, como dato. Lo primero que debemos hacer, como aparece acá, es obtener los moles de soluto. Como paso independiente, se saca el peso molecular antes, obviamente, pero acá ya está calculado.
y lo cual da 180 gramos partido mol. Nosotros sabemos que los moles de soluto relacionan la masa del soluto con su peso molecular. Por lo tanto, la masa de la glucosa, nosotros sabemos que si disolvemos glucosa en agua, la glucosa va a ser el soluto y el agua va a ser el solvente. Por lo tanto, aquí relacionamos la masa de la glucosa, que es el soluto, con su propio peso molecular y así obtenemos el número de mol de los solutos, o sea, del soluto. Y para poder sacar la fracción molar del soluto, también debemos sacar los moles de solvente, porque recuerden que en la fracción molar de soluto debemos dividir los moles de soluto con los moles totales. Y para tener los moles totales, yo debo sumar los moles de soluto y los moles de solvente. Entonces, para los moles de solvente, voy a dividir la masa del solvente con el peso molecular del solvente, que dijimos que era agua. Finalmente, entonces, yo obtengo acá, sumando mol de soluto y solvente, los moles totales, y entonces genero el cálculo de la fracción molar. Si me están preguntando la variación o disminución de presión de vapor, entonces simplemente lo que me piden es que calcule la multiplicación entre la fracción molar y el dato que nos dieron de presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius. Desarrollamos y finalmente acá aparece nuestra disminución de presión de vapor. Ojo que la unidad de medida en esta propiedad es milímetros de mercurio. Cuando hablamos del aumento de punto de ebullición, nosotros tenemos esta propiedad a consecuencia de la primera. Si hay una disminución de presión de vapor, entonces el solvente va a disminuir su capacidad de volatilizarse, por lo tanto le va a costar mucho más llegar al punto de ebullición. Y entendamos que el punto de ebullición de cualquier sustancia o mezcla va a ocurrir cuando la presión de vapor del líquido o de la solución se iguale a la atmosférica. Por lo tanto, si a mí se me está disminuyendo la presión de vapor porque agregué a un soluto no volátil, entonces voy a necesitar más y más temperatura para que la solución finalmente ebulla. Acá nosotros podemos ver en una tabla las diferentes especies, tres diferentes especies, agua, benceno y etanol, sus puntos de ebullición y algo que se llama constante ebulloscópica, ¿ya? Que es particular para cada una de ellas. Nosotros tenemos dos fórmulas en cuanto al aumento del punto de ebullición o aumento ebulloscópico. El primero o la primera fórmula que corresponde al aumento ebulloscópico expresado como las diferencias entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del solvente puro. Y también tenemos aquella fórmula que es dependiente de la constante ebulloscópica multiplicada por la unidad de concentración, que en este caso vamos a utilizar la molalidad o concentración molar. Si hablamos de disminución de punto de congelación o descenso crioscópico, debemos entonces emplear más o menos la misma dinámica, pero obviamente que es inversa. Estamos hablando aquí de una disminución de punto de congelación. Cuando nosotros tenemos un soluto o un sólido no volátil en la solución, las moléculas de este líquido se enlazan y se rompen los enlaces con el soluto. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que disminuye la presión de vapor y además baje el punto de congelación por consecuencia. Acá también tenemos las mismas especies expresadas con su punto de congelación y su constante crioscópica. En este caso tenemos las dos fórmulas también, una que depende de las temperaturas de congelación, pero acá es la primera fórmula corresponde a la disminución de punto de congelación dependiente de el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución, y en la segunda ecuación tenemos la dependencia de la disminución del punto de congelación
con la molalidad. ¿Ya? Ojo que también acá tenemos entonces una constante que se llama crioscópica que la sacamos de tablas. En este gráfico podemos ver la correlación de las propiedades coligativas ya vistas, las tres primeras, y podemos sacar como conclusión que el agua, siendo un solvente puro, tiene una mayor presión de vapor que la de la solución, independiente con que esté mezclado, ¿ya? Ahora, lo que se puede observar es que al disminuir la presión, también disminuye la temperatura de congelación y al disminuir la presión, aumenta la temperatura de ebullición. Como nosotros sabemos, entonces tenemos como consecuencia de una disminución de presión de vapor como propiedad, también una disminución de punto crioscópico o punto de congelamiento y inversamente entonces tendríamos un aumento del punto ebullioscópico o del punto de ebullición. En este caso nosotros nos piden sacar el punto de ebullición y punto de congelación de una disolución de 25% masa-masa, donde nos dicen que son 1000 gramos de solución y nos dan la masa molar del etilenglicol. Lo primero que hacemos es sacar el número de mol desde aquello que dice 25% masa-masa, obtenemos la masa del soluto, ya desde cálculos respecto a esa concentración dada. Y ojo que tenemos 1000 gramos, ese 25% masa-masa quiere decir que hay 250 gramos en 1000 gramos de solución, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos 250 gramos de soluto, vamos a tener 750 gramos de solvente. ¿Ya? De ahí podemos sacar entonces el dato de la masa de solvente que debemos pasar a kilogramos, que es lo que está acá. Pero como primer paso nosotros sacamos el número de mol del soluto. Los 250 gramos, como les dije, aparecen de este dato de concentración, ¿ya? Y los 62 gramos mol, que es el peso molecular, me lo dan en el enunciado. Los divido y me da entonces el número de mol que voy a emplear en la segunda ecuación, que es la de molalidad. La molalidad relaciona el número de mol del soluto con la masa del solvente. Ojo que aquí la tenemos que pasar a kilogramos. ¿Ya? Relacionamos esos datos y nos da entonces una concentración de 5,37 molar. Si nosotros eso lo empleamos para hacer los ejercicios a continuación, podemos ver que el aumento ebullioscópico resulta de la multiplicación de la constante ebullioscópica por la concentración molar recién sacada. Y ahí nos da que tenemos un aumento de 2,8 grados Celsius. Nosotros conocemos la temperatura de ebullición del agua, que corresponde a 100 grados Celsius, por lo tanto, la ecuación que relaciona las temperaturas es despejada y como esto se vio aumentado en 2,8 grados Celsius, se lo agrego a los 100 grados Celsius originales y como resultado final me da que en la temperatura de ebullición, la nueva temperatura de ebullición de la solución es 102,8 grados Celsius. Este mismo procedimiento lo hago, pero en cuanto a las constantes crioscópicas y temperatura de congelamiento. Entonces, acá usamos obviamente los datos que corresponden a la constante crioscópica, que sería para el agua 1,86 grados Celsius partido molar, y multiplicamos por la concentración ya encontrada. Esto me da 10 grados Celsius como resultado. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es una disminución del punto de congelamiento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restarle al punto de congelamiento normal los 10 grados Celsius. Obviamente esto lo hicimos respecto de las ecuaciones originales y me da que entonces la nueva temperatura de congelación es menos 10 grados Celsius para la solución. ¿En qué nosotros podemos aplicar las propiedades coligativas ya vistas? Tres puntos principales: anticongelantes para vehículos, limpieza de carreteras y caminos en cuanto a la nieve, en lugares donde
existe nieve normalmente, y anticongelantes biológicos. La cuarta propiedad coligativa se llama presión osmótica, se simboliza con un pi, igual que el pi matemático, y lo primero que debemos saber es el concepto de osmosis. La osmosis para nosotros en química, la vamos a ver bastante simple, es un movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable donde solamente pasa el solvente desde aquella solución que está más diluida, es decir, que tiene exceso de solvente, hacia la más concentrada. ¿Para qué? Para que se igualen las concentraciones. Esa es la idea de la osmosis. Esta membrana solamente, como dije, permite el paso de solvente entre las soluciones con distintas concentraciones. El nivel de solvente asciende hasta que llega a un límite donde se igualan las concentraciones y eso se detiene la difusión del solvente porque ya no es necesario, ya se cumple el objetivo y eso se conoce como presión osmótica. Esta presión osmótica depende de la molaridad, depende de la constante de los gases, que es aquella R que aparece ahí que tiene un dato específico. En nuestro caso lo vamos a ocupar como este, que es 0,082 litros por atmósfera dividido mol Kelvin. Y la temperatura, nosotros no la vamos a emplear con grados Celsius, sino que la vamos a emplear en Kelvin. Por lo tanto, debemos ocupar una transformación. ¿Cuáles son los tipos de soluciones que nosotros podemos tener? Las isotónicas son aquellas que poseen la misma concentración y por ende la misma presión osmótica. La hipertónica es la solución que tiene mayor concentración y la hipotónica va a ser aquella que tiene menor concentración o está más diluida. En esta imagen nosotros podemos ver a simple vista que en la gráfica de la izquierda hay una diferencia de concentración importante y que obviamente en el tiempo se va a generar la osmosis y se va a regular el tema de las concentraciones. Aparecen cuatro preguntas. La número uno dice, ¿qué componente de la disolución se trasladó de un recipiente a otro luego de transcurrido el tiempo? ¿El agua o los iones disueltos? Según la materia, lo que se va a transferir de uno a otro lado por medio de la membrana semipermeable es el solvente, y en este caso el solvente es agua. Punto 2. ¿En cuál de los recipientes la disolución es más concentrada? ¿En el A o en el B? Nosotros podemos ver que teniendo la misma cantidad de solvente, existen más iones en el recipiente A que en el B. Y además nos dicen que el recipiente A tiene una concentración de 25% más a volumen y el recipiente B es solo del 5%. Por lo tanto, inmediatamente podemos saber que el recipiente A tiene mayor concentración. Punto 3. ¿Desde y hacia cuál de los recipientes se desplazó el componente que señalaron en la pregunta anterior? Porque si nosotros analizamos lo que contestamos ya, desde el recipiente B hacia el recipiente A, se pasó entonces el agua, se transfirió. ¿Y por qué? Porque se quiere igualar entonces las concentraciones, no la cantidad de solvente, lo que queremos igualar es la concentración. Por lo tanto, de aquel que tiene más solvente, pero menor concentración, se va a pasar a aquel que tiene más soluto, pero mayor concentración obviamente, para luego entonces igualarlas. Y el punto 4 dice, ¿cuál de los dos recipientes contenía la disolución hipotónica? Y nosotros podemos ver inmediatamente que es el recipiente B. ¿Y cuál la disolución hipertónica? Sería el recipiente A. Y si hablamos de soluciones isotónicas, sería el resultado después del tiempo transcurrido de la osmosis, que sería esto que voy a marcar acá. Acá nosotros tenemos las soluciones isotónicas.